Uno de los casos más viejos y conocidos es el de Luis Fernando Lalinde, quien fue desaparecido el 3 de octubre de 1984. Y lo que más me angustió cuando yo llegué a FAES era de ver toda la situación que había en las familias, cómo se está acabando las familias, lo que significaba para las madres, para los hijos, para todos, la desaparición forzada y esa incertidumbre de saber qué pasó. Les estoy hablando de hace 25 años, cuando aquí no creían que en Colombia habían desaparecidos, empezando por mí, porque yo pensaba que eso era propio de las dictaduras militares. A partir de este momento comienza una larga y dolorosa lucha por parte de su familia, infructuosa durante muchos años, para tratar de encontrar su paradero. El doctor A. Gómez se entera por el médico de jardín que un joven con las características de Luis Fernando había sido detenido en la vereda Verdún por una patrulla militar del ejército. Una de las quejas más frecuentes de los familiares de las personas desaparecidas es que las versiones oficiales generalmente nunca coinciden con la realidad que descubre. Su hermano Jorge viaja el 3 de noviembre, localiza el sitio y por los campesinos se entera de los tratos crueles, degradantes e inhumanos a que fue sometido su hermano desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? Ha sido una característica primordial el que los crímenes se cometan con la más extrema crueldad, de una crueldad deliberada, y eso no solamente tiene el objeto de destruir un cuerpo, de destruir a una persona, no, es el efecto simbólico que esa ejecución o esa desaparición extrema generan en la población, como el terror, como el miedo, como la zozobra, y eso va a tener finalmente un objetivo que va a ser ese control que finalmente se ha apoderado de vastas zonas del territorio nacional. Desde las 5:30 a las 8 de la mañana lo tienen colgado en una pesebrera y luego es trasladado frente a la concentración escolar y atado a un árbol, y allí continuaron los maltratos, insultos y ofensas hasta las 6 de la tarde, cuando es sacado casi muerto en un camión del ejército con las manos atadas atrás. Todas esas torturas las hicieron delante de los niños para que les sirviera de escarmienta de lo que le pasaba a un guerrillero, porque él lo considera un guerrillero. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los desaparecidos? La desaparición forzada en Colombia no solo se comete contra una persona, se comete también en contra de una colectividad. Entre 1986 y 1994, en el municipio de Trujillo, al norte del Valle, se llevaron a cabo una serie de hechos contra la población civil que hoy en día conocemos como la masacre de Trujillo, y que dejó como saldo alrededor de 342 víctimas, entre las que se encuentra un número aproximado de 60 personas desaparecidas, hecho que aún no ha sido aclarado por las autoridades. Estamos hablando cómo se han presentado prácticas sistemáticas para desaparecer, para ejecutar, para perseguir, para exterminar grupos enteros sociales, y esa es una de las características o lo que caracteriza en primera medida un crimen de lesa humanidad. El caso de Trujillo es llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta encuentra que hay responsabilidad del Estado en este hecho. En el año de 1995, el presidente Ernesto Samper Pizano públicamente acepta la responsabilidad por acción y omisión de sus servidores públicos en la masacre de Trujillo. Acepta que fue el F2 de la policía quien detenía a las personas. Acepta que la tercera brigada del batallón Palacé de Buga era quien ejecutaba los crímenes, era quien usaba la motosierra y era quien arrojaba los cuerpos al río Cauca. Sin embargo, a pesar del reconocimiento público por parte del presidente Samper y del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy en día no existe ninguna condena penal contra los responsables de los hechos. Este caso, que dejó muchísimos daños, vuelve y nos revictimiza con la impunidad que existe en ese caso. El caso de Trujillo fue llevado a la Comisión Interamericana en el año de 1994, después de que en Colombia se agotaron los recursos. Las personas responsables fueron exoneradas,
los casos prescribieron o prescribieron, y el testigo de la masacre, un joven paramilitar que participó en la detención y posterior desaparición de las personas, que trabajó para la tercera brigada del batallón Palacé de Buga, en cabeza del mayor Alirio Ureña Jaramillo. Esta persona, que se ofrece como testigo y cuenta lo que pasa, es declarada loca. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Que nos digan a dónde han escondido la primavera para regarla de noche y que florezca clandestina con su gloria, con su risa, con su amparo, con la vida. Y seguimos exigiendo que haya voluntad de que se esclarezcan los hechos y que dejen en evidencia el accionar criminal de la fuerza pública en la masacre de Trujillo, pero además la voluntad del aparato jurídico de que estos casos queden en impunidad y de que estas personas no sean sancionadas. A raíz de todos estos hechos, del informe de la comisión en el año de 1995, en Trujillo empezamos a encontrarnos los familiares y a saber que no éramos solamente los familiares de los desaparecidos, sino que habían familiares de personas ejecutadas, torturadas, y que sabíamos que éramos alrededor de familias de 342 víctimas. Es por eso que en el año 1995 decidimos organizarnos en la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, ASFAVID, con el fin de seguir preguntando dónde están nuestros desaparecidos, en esa lucha por alcanzar la verdad, porque algún día haya justicia, pero que además podamos ser reparados.